Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Los 80 fue una década recordada por sus colores, modas y por el espectáculo. Pero más allá de eso también ocurrieron crímenes dantescos que hoy están todavía en el subconsciente del venezolano. Los invitamos a conocer los 5 casos más impactantes de los 80. Hablar de casos del pasado, para los años 80, obviamente yo estaba apenas en el liceo, ¿no? Pero hablar de la sociedad de antes era esa sociedad incluso donde vivíamos a puertas abiertas. Recuerdo que mi padre no necesitaba ponerle rejas a la casa, donde no le poníamos cercos de seguridad, donde podíamos jugar hasta cierta hora de la noche en la calle, donde no pasaba nada si ibas a casa del vecino a compartir, donde la madre y el padre no se aterrorizaban que le fuese a pasar cualquier delito visitando a cualquier amigo o cualquier vecino. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Los comisarios jubilados Luis Rodríguez Viera, Ramón Silva Torcat y Luis Godoy, en conjunto con la abogada penalista Griselda Rodríguez, y el inspector jubilado de la Comisión de Homicidios del 6CPC, Óscar Bracho, nos aclararán cuáles fueron los 5 sucesos que impactaron la década de los 80. Uno de los casos que impactó la opinión pública de la época fue el de Argenis Ledesma, conocido como el monstruo de Mamera, un funcionario que se dejó cegar por celos. El monstruo de Mamera fue un caso muy sonado, tuvo mucho metraje periodístico debido al tiempo que duró la resolución del caso, pero cuando observamos al detalle vemos de que hubo muchos obstáculos de parte de la autoridad que respaldaba la acción de la policía. A nivel documental, a nivel histórico, ese caso solamente para la época nos mostraba uno de los delitos más solapados que ha existido en Venezuela, porque el origen o la fuente original de ese delito fue una estructura de poder que se manejaba por ciclos dentro de la relación de pareja, donde un sujeto mayor de edad, miembro de un cuerpo de policía, tenía como pareja a una niña de 13, 14 años, ¿okay? Donde la connotación de poder dentro de su entorno familiar, hoy lo conocemos como el ciclo de la violencia intrafamiliar. El caso de Mamera, bueno, era parte de una sociedad, y dentro de esa sociedad un cuerpo de policía uniformado, infiltrado por algunos delincuentes o con algunas personas, como el caso de este sargento, en el cual emocionalmente muy inestable, con, digamos, un grado de educación muy mínimo, y vemos la naturaleza de esa sociedad venezolana, un hombre casi de 35 años, que obliga prácticamente a una menor de edad a casarse con él, de la cual esa relación marital lo que existía era sencillamente un dueño, un amo de una niña que la tenía como un animal amarrada prácticamente. Argenis Ledesma, el famoso distinguido de la desaparecida Policía Metropolitana, fue condenado a 30 años de cárcel por haber asesinado a 3 jóvenes en 1980. El conocido monstruo de Mamera tuvo la capacidad de desvirtuar una investigación criminal durante un año, siempre destacando la frase: sin cuerpo del delito no hay crimen.
Durante la noche del viernes 11 de enero de 1980, desaparecieron 2 jóvenes menores de edad, Efraín Irausquín Rodríguez y Douglas Nieves, de 17 y 16 años respectivamente. Ambos eran amigos y compañeros de estudio de Rosa Elena Pinto, alias La Chena, una joven que para entonces tenía 17 años y estaba casada desde los 13 años con un oficial de la Policía Metropolitana, Argenis Ledesma. La madre de estos jóvenes formularon la respectiva notificación de persona desaparecida ante el Departamento de Personas Desaparecidas de la División contra Homicidio. Ese viernes, Efraín y Douglas saldrían con La Chena y su hermana, pero mientras esperaban a que ellas salieran de la casa, desaparecieron. La Chena ya no vivía con el distinguido Ledesma y hasta novio tenía, un joven menor que ella que respondía al nombre de Martín, amigo además de Efraín y Douglas. Cuando Martín se enteró de lo ocurrido, se puso nervioso y extremó cuidados para sus encuentros nocturnos y furtivos con La Chena. 6 días después, se desaparece un tercer joven del mismo grupo. Las pesquisas iniciales que dieron las personas desaparecidas daban más o menos a que el distinguido Ledesma tenía que ver algo con la desaparición. Ese jueves 17 de enero, Martín salió bien temprano de su casa. Antes le pidió a su hermano que le prestara una correa. Luego se fue a clases. Estuvo en el liceo desde las 7 hasta las 9 de la mañana. Y luego se fue a la biblioteca de la escuela para trabajar en una investigación. Allí estuvo hasta las 12 del mediodía, hora en que se despidió de sus compañeros para volver a casa. Solo que nunca llegó. El distinguido Ledesma se ocupó personalmente de las investigaciones. Fue la forma que encontró para burlar las pesquisas y para acercarse de nuevo a su esposa, quien no quería regresar con él. Desde que comenzó esa relación, estuvo marcada por los abusos y la violencia. Esta investigación da su fruto y apunta hacia un funcionario de la Policía Metropolitana, un distinguido, que cuando estudian, cuando hacen el análisis de la persona, era una persona intachable, que no tenía ningún tipo de mancha dentro de su comportamiento como funcionario, era un distinguido. Este hombre fue capaz de convencer a los investigadores del hecho que él no tenía nada que ver con la desaparición de los 3 jóvenes, amigos de su esposa. Sin embargo, como ningún crimen es perfecto, la presión de sus compañeros de trabajo, sus actitudes y la esperanza de una madre por encontrar a su hijo lo hicieron que finalmente confesara la verdad. No fue sino hasta un año más tarde que las averiguaciones y la insistencia de la familia impulsaron el esclarecimiento del caso. En febrero de 1981, Ledesma confesaba su culpabilidad y daba los nombres de sus cómplices. Describió en detalle cómo se deshizo de cada uno de los jóvenes y el lugar donde los había enterrado. Él asumió que había cometido el hecho y llevó a los investigadores al sitio donde había enterrado a estos jóvenes. Entonces, por supuesto, bueno, todo ese centimetraje, todo ese seguimiento periodístico dio una gran atención por parte del pueblo venezolano hacia lo que estaba pasando ahí, pues. Y finalmente se logró establecer la responsabilidad de él en el caso. Directamente no se logró determinar la responsabilidad de algún cooperador en respecto a eso, pero presumimos, posteriormente nosotros, presumimos de que hubo algún tipo de delación en ese tipo de circunstancias. Este caso generó conmoción social por la crueldad que tuvo un funcionario de la policía, quien mostraba más bien signos de rectitud y respeto ante la sociedad. Fue la evidencia perfecta de que un funcionario puede ser igual o peor que el delincuente, y más aún, la estampa de la corrupción que desdibuja el organismo de seguridad. Al regreso, la historia de Raiza Ruiz paralizó la opinión pública venezolana. Estás viendo Rostros del Crimen. El
caso de la doctora Raiza Ruiz generó confusión en la década de los 80. Ella fue declarada fallecida aún estando con vida. La doctora Raiza Ruiz enfrentó duros años de su vida al estar legalmente declarada como fallecida. Una aeronave modelo Cessna 207 que cubría la ruta Puerto Ayacucho-San Fernando y luego de Maroa a San Carlos de Río Negro en Amazonas, chocó contra un árbol y se precipitó a tierra. A su piloto Rómulo Ordóñez y sus 3 pasajeros, José Manuel Herrera Correa, Raiza Ruiz y Salvador Mirabal Aragua, los declararon muertos. Un caso realmente en el cual se trabajó muy, lo que llamamos investigación criminal, muy a la ligera. Sencillamente se hace un parte mediante el cual existen unos pasajeros dentro de esa avioneta, tanto la tripulación como los pasajeros. Ella era médico rural, aparecía en la lista, llevaba unos paquetes con un animal doméstico muerto, o sea, para alimento, que era un chihuire. Y el trabajo, digamos, en aquella época también los médicos no llegaron, forenses facultados para tal tema, llegaron al sitio. Una colección muy precaria en cuanto a las evidencias. Y desde el primer momento existían 3 cuerpos. Se determinó que eran 3 cuerpos y deberían ser los 3 cuerpos humanos. Muy lamentable el trabajo hecho a nivel criminalístico y quienes tuvieron, no sé realmente quiénes, pero quienes tuvieron a cargo, y la dan por muerta cuando ella realmente queda viva. 2 días después del siniestro, unos 30 rescatistas iniciaron la búsqueda. Solo encontraron 3 cadáveres. Faltaba el de Ruiz y asumieron que unos restos dentro de la avioneta, los de un venado, eran los de ella y oficializaron su deceso. Una semana después, la encontraron viva en una tribu indígena. En la investigación se determinó que la causa del accidente fue una falla humana. El piloto parece que volaba muy bajo. Para el país, la especialista en medicina rural estaba muerta, pero días después, cuando apareció, dejó en evidencia un trabajo hecho de forma improvisada que desató consecuencias fatales. Muchos años pasaron para que la doctora pudiera rehacer su vida sin tener que lidiar con la sombra de un fallecimiento certificado en todos los organismos del Estado. Casi una semana después de ocurrido el accidente, un grupo de indígenas la socorrieron. La acostaron sobre unas ramas, le curaron las heridas, le limpiaron los gusanos que invadían su cuello. La rezaron, le cantaron y dejaron que se recuperara. Luego la llevaron a Maroa y de allí a San Carlos y luego a Puerto Ayacucho. Luego llegó a Caracas. Cuando despertó, su padre la tomaba de la mano y agradecía el milagro. En este caso, podemos decir que se rompieron todos los protocolos, se respetó lo mínimo desde el punto de vista criminalístico de protección del sitio de suceso, reconocimiento del sitio de suceso, fijación del sitio de suceso y colección de evidencia desde el punto de vista criminalístico, y más cuando se trata de personas que supuestamente están dentro de la aeronave. Ahí faltaron experticias a nivel antropométrico, antropológico, de criminalística, para poder determinar realmente quiénes eran de esos cuerpos. Una experticia muy sencilla, que en colección de sangre, y a lo mejor, y casi seguro que para la época, no puedo dar certeza, pudiese demostrarse que la sangre pudiese haber sido de esos 3, llamémoslos cuerpos destrozados dentro de la avioneta. Primero saber si era sangre, si era humana o no, y si hubieran determinado que habían nada más 2 cadáveres y faltaba uno. Fue un gran escándalo que me imagino que le costó algunas sanciones administrativas y hasta penales en algunos casos a los que ejecutaron esta medida, porque le causaron no solamente un daño psicológico, sino también el moral, inclusive hasta los trámites administrativos de identificación, porque ella aparecía en el sistema como una persona fallecida, porque habían emitido una acta de defunción legalmente, ¿no? Esto llevó, bueno, a una circunstancia muy especial, es un hecho lamentable dentro de la historia criminal en Venezuela, porque gracias a Dios ella pudo seguir con vida, apareció con vida, y como tú dices, bueno, a consecuencias le costó mucho poder demostrar después de muerta, tratar de poder determinar con vida. Como enseñanza nos deja que la ciencia de la criminalística, la investigación criminal, son quienes deben mover realmente y determinar realmente qué ocurre entre algunos hechos, sobre todo los hechos de muerte. Deben estar demostrados científicamente para poder dar un dictamen final sobre estos casos violentos. Todos estos casos son emblemáticos y a la vez van dando experiencias que generan
digamos, protocolos de actuación en casos similares, ¿no? Este caso, obviamente, generó para la defensa civil y para la investigación una serie de protocolos que son inquebrantables, que deben de cumplirse paso a paso para que no ocurra este tipo de eventos. Al regreso, conozca cómo un secuestro aéreo también sacudió la década de los 80. Estás viendo Rostros del Crimen. En el año 84, Venezuela fue testigo del rapto de un avión. Una de las aerolíneas más reconocidas en el país se vio afectada por este suceso. El secuestro del avión de Aeropostal en julio de 1984 demostró la capacidad que tuvieron dos guerrilleros extranjeros de la época para burlar la seguridad aeroportuaria en el país. El avión despega de Venezuela, si mal no recuerdo, creo que es de Margarita, con ruta a Caracas, creo que era así. Y cuando van en vuelo, se levantan dos pasajeros. Uno se para, digamos, en la nariz del avión y otro en la cola, y someten a la aeromoza, le obligan a abrir la cabina, someten al piloto y comienza toda la parafernalia de un secuestro aéreo y logran aterrizar en Curazao. Señor primer ministro, yo necesito las negociaciones que yo pido inmediatamente. Exactamente me voy a despegar el avión. Cualquier movimiento que hace en la pista, quebrando toda la gente con bombas. Desviaron la ruta. Primero irían para Nueva Esparta, pero los maleantes no quisieron porque la DICIP los estaría esperando. La orden fue aterrizarlo en Trinidad y Tobago para recargar combustible. Luego voló hasta Aruba. Allí la policía de la localidad intentó el rescate, pero fue imposible. El avión despegó de nuevo y llegó a Curazao. En este caso hubo elementos importantes. El piloto, mientras estuvo sometido por uno de los delincuentes, sugirió aterrizar en la isla de Margarita, pero no se lo permitieron. El avión llegó a Trinidad, donde fue abastecido de combustible, luego aterrizaron en Aruba y finalmente en Curazao. Faltando 20 minutos para pisar suelo curazoleño, se produjo el secuestro masivo. Se demostró en esa oportunidad, previa solicitud de ese país, el apoyo de la policía comando. En esta oportunidad, el comisario general Henry López Cisco, con un grupo comando, inclusive tengo entendido que también participó el jefe de investigaciones nacionales en esa oportunidad, el comisario general del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Simosa. El comisario Simosa Oviedo participó y asesoró al grupo y en una acción, bueno, tuvieron un resultado feliz para todos. Lamentándolo mucho, resultaron abatidos los secuestradores. Durante la negociación con las autoridades venezolanas que llegaron a la isla para encargarse del hecho, los secuestradores solicitaron $5 millones, un arsenal completo que debía incluir 30 subametralladoras, 20 fusiles, 84 revólveres y un lote de granadas, además de un helicóptero para escapar. El 31 de julio, durante la madrugada, el avión fue tomado por 5 comandos de la DICIP, dirigidos por el comisario Henry López Cisco. Ellos entraron por la puerta delantera que abrió uno de los secuestradores al escuchar que se desinflaban los cauchos productos de un disparo con silenciador. Y el otro grupo entró por la escalera de la cola. Ellos utilizaron granadas lumínicas y sonoras. Eran dos sujetos de nacionalidad haitiana que ya ellos habían sido detenidos aquí en Venezuela por la misma DICIP, porque aquí tenían una especie de campo de entrenamiento donde estaban preparando personal de Haití para hacer una incursión en Haití y tratar de derrocar, que para ese momento creo que existía una dictadura ya en ese país. Y este señor era un líder de esa arremetida, ¿no? De esa propuesta. Él estuvo detenido aquí, lo habían dejado en libertad y bueno, no le hicieron el seguimiento debido, no hubo, digamos, no hubo la
la parte de la investigación con respecto a ese señor y posteriormente ocurre este hecho donde él toma como rehén todos los pasajeros de un avión en vuelo. Finalmente, los funcionarios de la antigua DICIT neutralizaron a los sujetos, quienes fueron ultimados al recibir disparos certeros en la cabeza. Cada uno tenía un arma de fuego y habían rociado con gasolina a los pasajeros como señal de amenaza si no concretaban su objetivo de escapar. El haitiano había sido detenido en 1983 por la DICIT por tener en Venezuela un campo de entrenamiento para derrocar a la dictadura de su país. Debemos recordar que entonces para la historia que hay muchas actuaciones de cuerpos policiales en Venezuela totalmente positivas. La policía venezolana es altamente reconocida en el mundo a través de los últimos 30, 40 años en el mundo, sobre muchas de las actuaciones efectuadas. Y uno de los casos más famosos y más emblemáticos fue, de hecho nunca ha habido una película al respecto, pudiese haber habido una película de Hollywood, porque realmente fue una actuación muy profesional, muy ajustada a derecho, y en la cual se obtuvo, insisto, solo en las películas de Hollywood el 100% de efectividad. Dado de baja a los delincuentes y totalmente rescatados los rehenes. La década de los 80 comenzó a sacar la esencia más oscura de muchos venezolanos, víctimas y victimarios. El perfil criminológico ha cambiado en el tiempo. No es menos cierto que el delito también se adapta a las circunstancias y a las dinámicas sociales. Y en el tiempo, cada etapa ha tenido los delincuentes que ha tenido de acuerdo a la dinámica social. Y esa dinámica social lo único que nos permite es valorar cómo trasciende la sociedad en el medio social donde se desenvuelve. La década de los 80 marca un hito en la historia criminal del país, pues la inseguridad comienza a asentar bases. Los índices comienzan a subir, los delitos a multiplicarse y a mutar. La economía tiene una caída súbita y nadie estaba preparado para enfrentar aquello. Se venía de 2 décadas de bonanza, que no se aprovechó para aprender, sino para despilfarrar. Las consecuencias de eso, una década que sumó más de 3.000 homicidios. Aún la guerrilla tenía presencia en la ciudad. La memoria del venezolano aún tiene tatuados los hechos de un estallido social que ha dejado consecuencias negativas incluso en la actualidad. Estás viendo Rostros del Crimen. También en los 80 la figura sacerdotal de un párroco estuvo involucrada con el narcotráfico. Este caso se convierte en un llamado de atención importante para todos los órganos de investigación por la persona que comete el hecho, que ciertamente no estaba disfrazado de cura, era un cura que estaba a cargo de una iglesia, que era el párroco de la iglesia de San Mateo, ahí en el estado de Aragua. Cuando nosotros revisamos el caso, lamentándolo mucho, el narcotráfico no perdona estatus social, puede contaminar por la avaricia de obtener un dinero fácil y rápido, reclutar este tipo de personas sin respetar ni la clase social o el tipo de labor que cumple. Cuando vemos el caso del cura de Santo Mateo, se pudo determinar que él ya había hecho otras labores como narcomula, había participado con de llevar más droga fuera del país y ya estaba reclutado, estaba trabajando literalmente y oficialmente para el narcotráfico. El hombre de origen español tenía 30 años radicado en el país y en su tercer viaje a Madrid fue capturado con una carga de 21 kilos de estupefacientes en su maleta. Pero a pesar de la prudencia, el presbítero con 30 años de residencia en Venezuela fue apresado por la policía en el aeropuerto cuando se disponía a tomar su vuelo. Ya esta era la tercera entrega, con una cantidad de 21 kilos, 430 gramos aproximadamente, que estaba preparando para llevar hacia la ciudad de España.
ya efectivos de la División de Droga de la DICIC tenían información, estaban trabajando ya previamente el caso de este sacerdote. Si bien es cierto, sabían todos los movimientos, no habían actuado en la detención esperando para que en el próximo viaje poder capturarlo con los elementos y poder llegar a la desarticulación de la banda y poder conocer quiénes eran las personas que colaboraban, quiénes fueron las personas que reclutaron aquí en Venezuela para poder hacer esa ejecución. Admitió que era culpable y describió sus viajes anteriores, donde había pasado 23 kilos de estupefacientes y obtenido una ganancia de $41.000. En este tercer viaje, frustrado, le pagarían $50.000 por la carga. Ya había recibido el 50% del dinero como adelanto. En las investigaciones se conoció de que la persona que lo indujo a participar en estos hechos fue un propio ex colega de él, otro sacerdote, que colgó los hábitos, también de nacionalidad española, y lo indujo, él y su esposa, a que incursionara en este mundo, ya que él también, junto con su esposa, la esposa del ex sacerdote, se dedicaban a este tipo de situación. José Luis Gil era el sacerdote más querido de la zona. Era una especie de Robin Hood con sotana, porque no escatimaba en repartir dinero, ayudas médicas, comida, reparaba casas y hasta celebraba fiestas en el pueblo. Muchos se preguntaban de dónde provenían los fondos que gastaba sin mucho esfuerzo. Tras su captura, muchas interrogantes fueron despejadas y fue condenado a 10 años de cárcel y recluido en la planta. 5 años después, fue indultado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, horas antes de entregar la silla de gobierno. Viajó a España, donde continuó con sus dotes eclesiásticos y llegó a administrar 2 parroquias durante 10 años. Lo resaltante de este caso, y si quiero que nos están viendo por este prestigioso canal entiendan, es que Venezuela, la policía venezolana y sobre todo investigación criminal, trabaja para buscar cero impunidad. Recordemos que la sociedad se organiza. Esta sociedad donde estamos en un territorio se organiza, hace unas leyes, unos reglamentos internos entre ellos. Ahí podemos poner entonces las leyes penales venezolanas. Ahí cataloga la sociedad como delitos y si una persona comete esos delitos debe ser castigada. En el caso del cura de San Mateo entiendan que no importa que represente como poder o dentro de qué estructura está este ser humano. Cometió un delito a través de la información aportada por la misma comunidad que participa y es importante la intervención de las comunidades en estos casos. Recordemos que estas son acciones individuales que indudablemente enlodan la imagen de la iglesia, pero que seguramente ellos en ningún momento lo van a avalar, ¿no? Porque ese no es el criterio filosófico de la religión, ¿no? Indudablemente esta persona se desvió por completo de Dios, por decirle algo, ¿no? La sanción estuvo en el momento. La iglesia o la curia venezolana nunca intentó ante los organismos policiales tapar el caso. Y esta es la mejor, digamos, demostración de lo que debe ser en los 80, en los 90, en los 2000, en los 2018 como estamos, que es cero impunidad ante cualquier persona que quiera transgredir la ley. Estamos frente a una década que se convirtió en un quiebre para la descomposición social. Políticas públicas y económicas erradas. Falta de oportunidades para el más desasistido. Guerrilla, pobreza, falta de educación y justicia corrupta significaron el caldo de cultivo para lo que viviríamos los siguientes 10 años. La desesperación, la necesidad y la crisis dio origen a un suceso imposible de borrar, el Caracazo. Esta historia, al regreso. Estás viendo Rostros del Crimen. En 1989, un estallido social dejó marca en la historia de Venezuela. Más de 300 víctimas y un suceso que todavía siguen marcando
a la Venezuela de hoy, el Caracazo. Si hablamos del punto de vista social, económico, político, que convergieron en esos años y dio como resultado lo que se llamó el Caracazo, que hablan que eso dio como resultado de un evento que sucedió en Colombia hacia varios años atrás, en los años 40, 50, algo así, que se llamó el Bogotazo. Entonces por eso aquí lo llamaron el Caracazo, ¿no? Más o menos porque le dan ese nombre. Y obviamente hubo una explosión social donde efectivamente hubo excesos desde el punto de vista de tratar de controlar esas manifestaciones y las personas que estaban protestando, por decir en ese momento, tratando de obtener algún alimento, etcétera, etcétera. Fue un caso extraordinario, atípico, porque no estábamos preparados para ese momento de atender tantos casos originados por hechos violentos, ¿no? A manera que iba transcurriendo el día se fue preparando, lo organizó, recuerdo claramente, el comisario general Lorenzo García, organizó varios grupos y pudimos, en compañía de expertos profesionales de la Medicatura Forense del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, de manera sincronizada se logró avanzar y lograr identificar víctimas, victimarios, sitios sucesos. Fue un trabajo bastante difícil, arduo, pero al final pues, se logró el objetivo. El estallido social del año 1989 dejó huellas profundas en un país que estaba marcado por la crisis política y económica. Comenzó el 27 de febrero en Guarenas y Caracas y terminó el 8 de marzo de ese mismo año aquí en la ciudad de Caracas. El saldo de muertes empezó el 27 de febrero cuando fuerzas de la seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 3.000 desaparecidos. Unos hechos que mostraron la desesperación de una multitud y de unos funcionarios militares y policiales que estaban en la obligación de controlar de la forma que fuese a todo aquel que formara parte de la turba enardecida. En la madrugada del día 28 fue cuando se puso más fuerte la situación, donde empezaron ya a existir personas ingresando por heridas fuertes, por armas de fuego, de arma de alto calibre, de la utilizada por las Fuerzas Armadas, y se empezaron a reportar a la División contra Homicidio personas fallecidas en vía pública. El Caracazo se convirtió prácticamente en una masacre desde todo punto de vista. Se masacró un pueblo, se masacraron las instituciones del Estado, se masacró una estructura económica y se masacraron las actuaciones propias de cada funcionario que salió a la calle a reprimir. Fue un trabajo arduo posterior, coordinado por el jefe de investigación de la oportunidad de División contra Homicidio, el comisario Florencio Eduardo García López, jefe de la división, que se hicieron las investigaciones propias de identificar, de hacer la identificación propia de cada cadáver, de entrevistar a cada familiar para que nos ubique en cada uno de los sitios, las personas, por qué estaban allí, a qué se dedicaban, qué hacían en los sitios. Para los investigadores de estos hechos, fue muy difícil determinar responsabilidades en todos los casos. Hasta este momento, la impunidad ha sido el elemento primordial, pues las estadísticas indican que aproximadamente un 15% de los casos fuenos resueltos. Hacer todas las experticias posteriores al sitio, ¿ok? Nos encontramos de que la mayoría de las personas, algunas no participaron en los hechos propios de los saqueos, sino que eran transeúntes, personas que hasta, me acuerdo, un cadáver de una niña que estaba durmiendo en un edificio adyacente a la subida de Manicomio, estaba acostada en un piso alto, en un piso alto, y recibió un impacto estando durmiendo, pues, eso, así como otros cadáveres que vimos de niños en una situación que a uno lo toca en lo humano. La década de los 80 inició con la puerta abierta a la crisis política y económica del país.
Esto obligó a que muchos casos dejaran marcas imborrables en la mente del venezolano. La corrupción en las instituciones, la desviación policial y una sociedad que empezaba a corromperse eran las prácticas que se estaban haciendo comunes en el día a día. Fue prácticamente el inicio de la destrucción de una sociedad que estuvo fundamentada en los valores de familia. Esa misma puerta que recibió a los 80 nunca se cerró y le dio paso a unos años 90 que arrastrarían el monstruo que luego desataría una crisis política y social más pronunciada. De esta manera finalizamos un resumen por la década de los 80, invitándolos la semana que viene a que no se pierdan los 5 casos que paralizaron los 90. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas sus redes sociales para sus comentarios. Las cuentas de Twitter e Instagram es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Twitter es @LuisOlavarrieta, en Instagram Olavarrieta Luis, la del canal en sus plataformas digitales @Tele20TV. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.